bisagra que permitía comunicar a Oriente con Occidente en el mundo antiguo. Entonces, por ejemplo, Jericó es una ciudad en Palestina que viene del 10.000 a.C. Jerusalén misma es una ciudad en Palestina que viene del 8.000 a.C. Entonces resulta muy complicado entrar en esta discusión de historia bíblica asumiendo que Jerusalén pertenece exclusivamente a un grupo étnico-religioso en ese momento o a un grupo religioso actual. Los hebreos llegan en principio a Palestina en el 1300-1400 a.C. y resulta que Jericó es datada desde el 10.000 a.C., o sea, con toda seguridad Jericó no la construyeron hebreos, ni siquiera los mismos palestinos. En ese momento la idea de Palestina o de Filistea hasta ahora se estaba construyendo y en el 10.000 a.C. existían otros pueblos. Lo mismo Jerusalén. Incluso, alguna vez discutía con unos amigos religiosos el concepto, la idea de Jerusalén en las escrituras religiosas católicas. Ellos me decían, la primera vez que Jerusalén aparece mencionada en el Antiguo Testamento, o sea, en la historia bíblica hebrea, la historia religiosa, es una mención como una ciudad enemiga, una ciudad desde donde provenían pueblos enemigos. Entonces, con toda seguridad, esa discusión de quién llegó primero, el tema del pueblo de Dios, el pueblo escogido, o básicamente Dios me heredó esa tierra, es bastante complicada de hacer si uno la somete a la lupa, por ejemplo, la historia formal o la arqueología, o la somete a la lupa en los estudios políticos, los estudios sociales tipo Eric Hobsbawm. Además que, quiero añadir un comentario personal, el argumento religioso, con todo el respeto de todas las creencias, pero el argumento religioso es lo más subjetivo del mundo. En alguna oportunidad que tenía una cátedra universitaria e intentaba explicar este argumento religioso, le decía a un estudiante, es como si yo le dijera a usted que Dios me ordenó rajarlo. ¿Cómo me va a confrontar esa idea? Y así se puede quedar eternamente en mi materia y no me puede echar la culpa a mí porque yo tengo contacto directo con Dios y cada vez que voy a pasar notas, Dios me ordena rajarlo. Entonces, es bastante complicado esos argumentos religiosos incluirlos o incluirlos como categoría de análisis. Pero finalmente Palestina entonces tiene una importancia histórica, y esa importancia histórica ha funcionado también para sacarnos de la cabeza otro mito, y es asumir que Palestina no existía. Hace poco discutía justamente con un amigo israelí, un conocido israelí, para ser más precisos, que él cuestionaba mucho la idea de la existencia de Palestina. Entonces yo le afirmaba, mire, usted tome simplemente, váyase por la historia formal, tome los libros de Heródoto, los libros de viajes de Heródoto, y estamos hablando entonces de la tradición griega, y en los libros de viaje de Heródoto usted va a encontrar que la primera mención que se grafica, o sea, se sistematiza en alguna aproximación formal, es la de Heródoto cuando habla de Palestina en sus viajes. Después vienen las menciones griegas a Palestina, después vienen las menciones romanas de Palestina, después vienen las menciones árabes de Palestina, después vienen las menciones otomanas de Palestina, después vienen las menciones británicas de Palestina. ¿Con qué cara me van a decir que Palestina no existía y que es un invento del 67? Entonces, aquí hay mucha manipulación y es una invitación abierta, por favor. Indaguen sobre el tema, sobre el conflicto palestino-israelí, así como indaguen sobre cualquier otro conflicto en el mundo, pero en este particular, que es tan marcado justamente por la propaganda y tan manoseado por los medios de comunicación, es mucho más importante justamente profundizar en estos elementos y empezar a dudar de muchas cosas. La siguiente. Vamos a ver si podemos pasar muy rápido. Esta imagen nos permite reducir o entender de una manera mucho más rápida el conflicto palestino-israelí. Cuando alguien me dice que el conflicto es supremamente complejo, yo les digo no, se puede explicar en 5 minutos, incluso mucho menos. Ustedes son población nativa y están allá. En el 2014 están acá. Es un conflicto de ocupación. ¿Sí? Es un conflicto de ocupación, de invasión, de ocupación. ¿Por qué hablo de esta manera? En el extremo derecho está Palestina histórica. En esa Palestina histórica hay unos palestinos nativos, evidentemente, y lo podemos ubicar a fines del siglo XIX. En estos palestinos nativos hay una coexistencia entre palestinos musulmanes, palestinos católicos, palestinos ateos y palestinos judíos. La identidad palestina se construyó en la conjunción de las 3 religiones monoteístas. ¿Sí? Se construyó en la conjunción de las 3 religiones monoteístas.
Los sitios sagrados más importantes de esas tres religiones están allí. No podemos afirmar categóricamente que las tres religiones nacieron allí. Aquí hay una discusión muy interesante. Por ejemplo, que el judaísmo nace en Egipto, en el Sinaí, que el Islam nace en Arabia Saudí, entre la Meca y Medina, y que el catolicismo nace o en Turquía o en Europa, dependiendo de la tradición que ustedes sigan. Pero más allá de la discusión de si nacen o no nacen, buena parte de los sitios sagrados más importantes de estas tres religiones están en Palestina. Entonces, para un musulmán está Al-Aqsa y la Roca, para un judío está el Muro de los Lamentos, y para un católico, un cristiano, está la Basílica de la Natividad y la Basílica del Santo Sepulcro y todos los escenarios donde se desarrolló la pasión de Cristo. Ahora, con estos elementos viviendo en Palestina, pues evidentemente la identidad de un palestino normal, de un palestino histórico, se construye confundiendo estas tres cosas. Un palestino antes de los sucesos de la primera mitad del siglo XX, digamos un palestino fines del siglo XIX, tenía en su vecino a un palestino judío y en su otro vecino un palestino católico y en su otro vecino un palestino musulmán. Y existían fiestas religiosas como la fiesta de Moisés o la fiesta de Abraham, donde los tres iban a asistir sin ningún problema, porque no iban a asistir en función de credos religiosos, sino iban a asistir como palestinos. Abraham es un patriarca reconocido por los tres, Moisés es un patriarca reconocido por los tres. Entre el catolicismo y el islam hay cercanías bien grandes. Ustedes cojan el Corán y van a encontrar que hay un capítulo dedicado a María y a María como virgen, por ejemplo. Y está la mención al arcángel San Gabriel como mensajero, el mismo mensajero que le llevó el mensaje a Moisés, le lleva después el mensaje a Jesús y después le va a llevar el mensaje a Mahoma. Bien, y Jesús es interpretado como un profeta, como un espíritu, como algo de inspiración divina que nace de una virgen. Entonces, en ese sentido, las cercanías son evidentes. Ustedes van a la Basílica de la Natividad en Belén y ustedes van a encontrar allí, incluso hoy, visitando evidentemente tanto cristianos o católicos como musulmanes, la Basílica de la Natividad. Entonces la identidad de un palestino no se podía separar de esto, y había una coexistencia entre palestinos judíos, palestinos católicos, palestinos musulmanes. Y a ti no te preguntaban si tú eras palestina judía, si tú eres palestina católica o usted es palestino musulmán. Sencillamente los tres eran palestinos y ya, y coexistían y eran vecinos. Esa población nativa que coexiste en Palestina y que ha coexistido en Palestina por miles de años, que es diferente de la población hebrea que migra a Europa en el siglo I después de Cristo, que migra a Europa. Y esta afirmación de migrar a Europa es una afirmación desarrollada por Hobsbawm, por Hannah Arendt, por Ilan Pappé, que migra a Europa, y aquí empieza nuevamente el tema de los mitos. O sea, no fue expulsada por el Imperio Romano. Hay un autor que se llama Shlomo Sand, que es judío, que es historiador, que es muy interesante trabajar, y él tenía una discusión hace poco en el Reino Unido. Él decía, el Imperio Romano nunca había expulsado a ningún pueblo de su frontera. El Imperio Romano sencillamente aplastaba a sus enemigos, así de simple. ¿Para qué darse la tarea de expulsarlos? Y empieza a enumerar una serie de procesos de dominio del Imperio Romano, y la conclusión es esa: nunca el Imperio Romano permitió la expulsión de ningún pueblo. O eran súbditos del Imperio Romano o eran perseguidos y acabados por el Imperio Romano. Simple. Y el otro argumento de Shlomo Sand era un argumento de modo bastante ingenioso, pero bastante directo. Y en el hipotético caso de haberse dado la expulsión se da hacia afuera, evidentemente, del imperio. No se hace una expulsión hacia el corazón del imperio. O sea, no tendrían por qué haber llegado a Europa si se tratase de una expulsión. El caso, hay una población hebrea del siglo I después de Cristo que migra a Europa. Y esa población hebrea del siglo I después de Cristo tiene varias características que también se distorsionan en el análisis parroquial del conflicto palestino-israelí. La primera, y aquí quiero referirme a otro autor israelí nuevamente que se llama Norman Finkelstein. La primera es que pareciera que hay un monopolio en la victimización. Efectivamente, la población hebrea en Europa fue perseguida, no vamos a negarlo. Pero sin embargo, vamos a mirar en algunos momentos alguna coexistencia con otra serie de persecuciones. Finalizando el siglo XV, para 1400, donde se da esa gran persecución a los judíos españoles, por poner un ejemplo. En el siglo XV resulta que la unificación de las casas españolas de Aragón y Castilla implicó también la expulsión de los musulmanes de España. Incluso aquí sale esa famosa frase y triste frase recordada cuando el
emperador árabe está saliendo del sur de España y su esposa le dice: no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Y eso pasó a la historia, una frase tan tajante y tan cruel como esta. Aquí vemos que la persecución no se da exclusivamente a los judíos españoles. La unificación española bajo una sola corona significó una unificación española y sacando a una serie de elementos de esa sociedad, judíos, españoles y musulmanes también. La persecución judía en Europa Central, después en Alemania protestante, significó también una persecución a otras facciones y a otros pueblos. La Inquisición en Europa persiguió a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino a los mismos católicos, a todo el mundo. Y aquí llegamos a un argumento de Finkelstein con la Segunda Guerra Mundial, y es decir, efectivamente el Holocausto existió. El problema del Holocausto es que existen dos elementos importantes. El primero, que Israel hace un negocio político con esos 6 millones de muertos. Él dice: mis abuelos murieron en un campo de concentración, mis padres por poco mueren en un campo de concentración, y con toda seguridad la sangre de los que murieron en el campo de concentración, estas personas se estarían angustiando viendo que cada vez que se hace una crítica a Israel, Israel saque la sombrilla del Holocausto. Y lo segundo que plantea Norman Finkelstein es que en la Segunda Guerra Mundial esa gran catástrofe humana que fue la guerra implicó una muerte de muchos pueblos, 20 millones de soviéticos, 17 millones de alemanes, la población gitana en Europa prácticamente desaparecida. Entonces no hay un monopolio, no debiera haber un monopolio en la victimización. Con estos elementos quiero decir que la primera de las distorsiones de esa población europea que va a Europa es que, si bien fueron perseguidos como fueron perseguidos muchos otros pueblos, muchísimos otros pueblos. O sea, no es que Europa se haya ensañado específicamente con ellos y los haya perseguido durante 2000 años. Realmente el mundo es lo suficientemente malo como para perseguir a un montón de pueblos. La segunda gran distorsión es mantener la unidad o la pureza étnica durante 2000 años y en consecuencia la pureza identitaria y la pureza lingüística. La identidad europea, en buena medida la construcción étnica europea, se da mediante un crisol y una serie de mezclas de pueblos, y más durante 2000 años. No estamos hablando de un proceso de un siglo o de 2 siglos, que ya por sí sería difícil. Estamos hablando de un proceso de 20 siglos. Entonces, asumir una unidad étnica y una pureza étnica durante 20 siglos en un entorno donde justamente se estaban dando toda esta serie de mezclas es bastante complicado. Si uno hace, por ejemplo, un estudio del hebreo como tal, el hebreo, antes de la creación del Estado de Israel, el hebreo formalmente hablando era una lengua muerta. Lo que se hablaba normalmente era un dialecto de Europa Central que era el yiddish, o eventualmente otro dialecto que era el ladino. Pero el hebreo como tal, como lenguaje bíblico, era una lengua muerta. Entonces, esta unidad identitaria como pueblo que quiere retornar a sus raíces es bastante cuestionable. El caso es que en Palestina se queda una buena porción de hebreos de esa primera migración, y van a crear una identidad común con los palestinos musulmanes y con los palestinos católicos y con los palestinos ateos, donde, como mencionaba hace un rato, la coexistencia era totalmente viable, y ese era el primer mapa a la derecha. Empiezan a dar una serie de migraciones desde Europa, en algo que voy a explicar rápidamente a continuación. Empieza a haber una serie de migraciones desde Europa, producto de una explosión de identidades políticas que hay en Europa en el siglo XIX, particularmente algo que se llama sionismo, y se empiezan a ubicar algunas comunidades sionistas en Palestina. Sin embargo, no tenían un proyecto inicialmente colonizador tan fuerte como viene después. Esas son las pequeñas zonas blancas que están en el segundo mapa. El tercer mapa ya es la decisión que toma Naciones Unidas en el 47, noviembre del 47, que es la resolución 181, que es la resolución de la partición. Entonces vamos a la población nativa, supongamos somos todos los que estamos acá, y la población nativa va a escuchar la siguiente noticia: Naciones Unidas decide partir Palestina histórica para crear un Estado judío. A esta afirmación o a esta noticia que estamos nosotros escuchando ahorita por radio, le haríamos varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué la ONU va a partir algo sobre lo cual no tiene jurisdicción? Es como si la ONU le dijera a cualquiera de nosotros: es que decidimos darle la casa de ustedes a un español que hace 500 años vivió en Colombia. La ONU no tenía jurisdicción para hacer eso, sin embargo lo hizo. Es la primera pregunta. La segunda pregunta que nosotros haríamos escuchando esta noticia es: ¿cómo así que para crear un hogar nacional judío si aquí mismo en Palestina viven judíos? Ella es hermana mía, es vecina mía y es judía.
y él es hermano mío, es vecino mío y es católico. Entonces no van a partir Palestina en dos, sino van a partirla en tres: un hogar nacional judío, un hogar nacional musulmán y un hogar nacional católico. ¿Para qué si ya hay una coexistencia? En consecuencia, ese argumento para el palestino nativo, ese argumento de partir Palestina para crear un hogar nacional judío, como que no es muy comprensible. Ellos van a ver es que ese hogar nacional que se está creando no es para la comunidad judía, sino es básicamente un proyecto colonizador que está trayendo europeos a que colonicen y a que conquisten una tierra donde arriba hay europeos, a la derecha hay europeos y abajo hay europeos, y está el canal del Suez, que es uno de los elementos de interés nacional, primero los británicos, después de los franceses y después de Estados Unidos. Entonces entienden esa partición no como un derecho de crear un hogar nacional que, insisto, la población nativa diría que ya está, sino entienden esa división es como un proyecto colonial, simplemente. Ahora bien, esa partición además es supremamente caprichosa, porque asume el 56% para estos migrantes europeos, el 42% para la población nativa y Jerusalén un 2% como una ciudad internacional. Ahí ya hay un gran capricho. El segundo gran capricho es que el 56% le correspondió tan solo, o más bien, estos migrantes europeos a los cuales se les da el 56% representaban tan solo entre el 10 y el 20% del total de la población. Entonces estamos hablando que una minoría que además venía de Europa, que hablaba dialectos europeos, que étnicamente eran europeos, que tenían nombres europeos, va a tener ahora el 56% de lo que históricamente era un solo territorio. Y allí empieza el conflicto palestino-israelí. En este momento estamos diciendo que ni es milenario, ni apareció Alá, ni Jehová, ni Yahvé por acá, por ningún lado. Es un conflicto inicialmente colonial. Un conflicto inicialmente colonial. Ahora, este conflicto no se queda en 56, 42 y 2%, que fue la decisión de noviembre del 47, sino en los primeros meses del 48 y hasta mayo del 48 pasa del 56 al 78%. ¿Sí? Hay una película muy interesante que se llama Domicilio Privado, que se la recomiendo, es de un director italiano, donde explica el conflicto palestino-israelí de una manera pedagógica muy interesante. Se trata de una casa de 2 pisos habitada por unos palestinos, donde eventualmente en alguna noche llega una unidad militar, y esa unidad militar se adueña del segundo piso y de parte del primero, y deja a la familia tan solo una porción del primer piso. Después, en la medida en que avanza la película, va restringiendo mucho más el acceso de los dueños de la casa a los espacios del primer piso, de tal manera que al final de la película los dueños de la casa quedan conminados a duras penas a un pequeño espacio de un cuarto de la totalidad de la casa. Ya no pueden utilizar ningún otro espacio del primer piso, ni pueden utilizar evidentemente el segundo. Es una forma muy pedagógica, muy didáctica de explicar justamente la evolución de este mapa. Entonces, al año siguiente ya no estamos hablando del 56%, sino estamos hablando del 78%. La población nativa tiene un 22%. ¿Qué pasa con la población que queda atrapada en este 78%? En la historiografía palestina aparece algo que se llama la Nakba, que es la catástrofe, traduce la catástrofe. Y esto quiere decir que la población palestina nativa que queda atrapada en este 78% es expulsada por la fuerza. Es expulsada por la fuerza, ¿de qué manera? En ese momento el ejército israelí no existía. Existían 3 bandas armadas que se llamaban Haganah, Stern e Irgun. A propósito, sobre todo de los argumentos israelíes contemporáneos sobre el terrorismo, las mismas tácticas que utiliza Hamas eran las que utilizaba la Haganah, Stern y la Irgun. Es más, con mayor crudeza y con mayor rigor, al punto que, por ejemplo, Irgun o Stern atentaban contra funcionarios de Naciones Unidas de ese momento, o atentaban contra instalaciones de Naciones Unidas, o hicieron una limpieza étnica, y aquí viene el libro de Ilan Pappé, que es otro judío, que se llama así, Limpieza Étnica en Palestina. Aquí hago un pequeño paréntesis. Si ustedes se han dado cuenta, hasta este momento he utilizado básicamente la mayor parte de soporte bibliográfico de esa conferencia son mismos autores judíos. Ilan Pappé en su libro Limpieza Étnica de Palestina narra justamente toda la masacre y la destrucción que hicieron estas 3 agrupaciones armadas de aldeas palestinas. Hay una coincidencia macabra con Colombia, es el 9 de abril de 1948. En ese mismo día se estaba masacrando una aldea palestina que se llamaba Deir Yassin,
Murieron casi 300 personas de solamente esa aldea y se dejaron muy pocos sobrevivientes para que transmitieran el terror a las aldeas vecinas y los habitantes de esas aldeas vecinas huyeran